Muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a comenzar hoy este evento, este acto, para presentar el libro de Daniel Pedreira, Un instrumento de paz, el círculo de vida del diplomático cubano Guillermo Bel Ramírez. Yo estoy muy orgulloso de que Daniel haya montado, él es miembro del PEN Club. Daniel es la persona que en el PEN Club dirige el Comité de Escritores en Prisión. Voy a presentarme, yo no lo había hecho. Soy José Antonio Albertini, soy el presidente en estos momentos del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Y aquí también me acompañan varios miembros del PEN Club, como el secretario Luis de la Paz, el vicepresidente Orlando Rodríguez Sardiña. Rosardi, su nombre poético, pero todo el mundo lo conoce por Rosardi, y es un placer pues estar aquí con ustedes. Y decía que el PEN Club, y particularmente nosotros, estamos muy contentos de que Daniel le haya pedido al PEN Club que co-auspicie este evento, porque como saben ustedes, el PEN Club no solo se ocupa de literatura, también de historia, y somos guardianes tanto de la verdad literaria como histórica en el exilio y dentro de Cuba. Este es un libro importantísimo, el de Un instrumento de paz. Es un libro que, como anteriormente ya él había hecho con El último constituyente, un libro biográfico e histórico sobre Emilio Ochoa, nuestro inolvidable Emilio Ochoa, ese gran político republicano cubano, muy honesto. Como Daniel ha venido rescatando la historia, sobre todo de la República de Cuba de 1902 a 1959. Daniel está haciendo una labor maravillosa y estamos muy orgullosos porque, como sucedió en las gestas de 1868, nuestras gestas independentistas, y de 1895, durante la última guerra que Martí llamó justa y necesaria, Daniel Pedreira pertenece a esa generación de cubanos que han nacido fuera de Cuba. Hubo muchos durante esas gestas que nacieron fuera de Cuba, nunca olvidaron a Cuba y luego fueron figuras prominentes dentro de la República Constitucional de Cuba. Brevemente voy a decir algo sobre Daniel Pedreira. Nació en Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Obtuvo su maestría en Operaciones de Paz de la Universidad George Mason y su licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, del cual preside el Comité de Escritores en Prisión, y es autor, como habíamos dicho antes, del último constituyente. En estos momentos también Daniel se encuentra sacando su doctorado en estudios internacionales, Daniel, ¿no? En ciencias políticas. Está enfrascado en eso. Quiero decirles que para mí es un orgullo esto, porque Daniel destaca en este libro la labor importantísima de la diplomacia cubana en época constitucionales, del 1902-1959. Fue tan importante que tan temprano como en 1913 ya la diplomacia cubana se puso pantalones largos cuando don Manuel Márquez Sterling, representando a Cuba frente al gobierno de México, pues abogó y trató de salvar la vida del presidente mexicano Madero y su vicepresidente. Eso fue una gestión fantástica. Incluso Cuba mandó hasta el crucero Cuba, crucero nuevo de la Armada Cubana que había sido votado en el 1911 de los astilleros de Filadelfia, y era un crucero ligero bien moderno para su época. Lo mandó para Veracruz para que el presidente Madero y su familia viajasen a Cuba. Eso fue traicionado por el
Victoriano Huerta, que fue el general que se apropió del gobierno de México en aquellos momentos y asesinó tanto a el presidente Madero como a su vicepresidente. Sin embargo, la familia de Maderos y del vicepresidente viajaron en ese crucero Cuba a La Habana y fueron recibidos. Eso fue un hito de la diplomacia cubana. También en el 1925, bajo el gobierno del presidente Alfredo Zayas y siendo ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, don Cosme de la Torriente, se logró que Isla de Pino, que estaba ambivalente, que si era norteamericana, que si era Cuba, pues quedara completamente bajo la jurisdicción de Cuba. Y más adelante, en el 1934, la enmienda Platt fue derogada, siendo presidente de Cuba en aquellos momentos Carlos Mendieta. Carlos Mendieta y Manuel Sanguilí era el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba o secretario de Estado. Y la enmienda Platt fue derrocada. Fueron hitos importantes que tuvo la diplomacia constitucional de Cuba, la República de Cuba. Y por eso nosotros nos sentimos tan orgullosos y el Pen Club se suma a ese orgullo porque Daniel, a través de estas obras, que suponemos que esta es la segunda de otras más, está rescatando pues a figuras cimeras de la diplomacia cubana. Quien va a hacer esta presentación formal es el doctor Luis Guillermo Solís Riva. El doctor Guillermo Solís Riva es historiador, politólogo, diplomático y profesor. Nació en Costa Rica, San José de Costa Rica, y fue presidente de la República de Costa Rica del 2014 a el 2018. Anteriormente fue jefe del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del 1986 a 1990, trabajando muy cerca en la formulación y negociación del Plan de Paz para Centroamérica, mejor conocido como el Acuerdo de Esquipulas. Luego fue consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y embajador de Asuntos Centroamericanos 1994-1998. Recientemente fue jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, para Guatemala. Actualmente es académico visitante distinguido del Centro Kimberly Green para América, Caribe y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Es un honor para nosotros presentar al doctor Luis Guillermo Solís Rivera. Muchas gracias y muy buenas tardes para todas y todos. Muy apreciado Daniel, don José Antonio. Saludo a las personas que forman parte de la familia Belt, que nos acompañan esta tarde, y a ustedes por acompañarnos también. Muchas gracias. Me siento muy honrado de haber sido escogido por Daniel para hacer algunas anotaciones preliminares y superficiales, que estoy seguro él va a utilizar para un análisis mucho más pormenorizado de esta obra, que tal y como se ha indicado es extraordinaria, y lo es en varios sentidos. El primero de ellos, que me parece importante subrayar, es que no es frecuente que se hagan estudios sobre diplomáticos, aún tan notables como el caso de don Guillermo Bell Ramírez. La historia siempre beneficia mucho a los jefes de Estado y a los cancilleres, y no tanto a quienes están dedicados a la construcción de lo que esas grandes figuras terminan asumiendo como sus principales logros. En este caso, Daniel ha hecho un esfuerzo por recuperar una figura que tanto en lo diplomático como en lo político, estrictamente político, que la diplomacia también lo es, jugó un papel destacadísimo, poniendo a Cuba en los escenarios mundiales más importantes, fungiendo
como diplomático ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el gobierno de Rusia y también como representante, durante un año alcalde de La Habana y también como un importante referente de la comunidad en el exilio, una vez que se trasladó tras los sucesos de 1959 a vivir a este país y principalmente en la ciudad de Washington, donde se convirtió en el representante ex oficio de Cuba y durante muchos años su principal defensor y su principal ángel protector. Don Guillermo Belt, por lo tanto, esa figura señera de la diplomacia cubana, merecía un libro como este, que corría el riesgo, precisamente por lo notable del personaje, de convertirse en una apología acrítica. Y esa es la segunda razón que quisiera invocar como característica de este libro extraordinario. Uno corre el peligro frente a una figura como la de don Guillermo Belt, y especialmente cuando tiene acceso a los papeles personales de estas figuras, a exaltarlos más allá de cualquier consideración razonable y convertirlos poco menos que en dioses bajados del Olimpo. Daniel reconoce en el diplomático Belt Ramírez a una figura de una personalidad atildada, de recia, fuerte, capaz de llevar adelante los objetivos que perseguía sin caer en esa tentación de exaltarlo hasta un punto inaceptable desde el punto de vista académico. Entonces es un libro muy equilibrado. Hacer un libro muy equilibrado de diplomáticos o de figuras históricas es complejo. Y se los dice alguien que, por razones del destino, tuvo ha tenido ese doble papel, ¿verdad? De ser, por una parte, diplomático, habiendo sido ya muy joven como representante del gobierno de Costa Rica ante las naciones centroamericanas, asistente del canciller como jefe de gabinete y posteriormente jefe de Estado. Y encuentra uno muy refrescante, y esto lo digo en mi condición de académico, de profesor de más de 3 décadas en la Universidad de Costa Rica, profesor de historia, que es mi pasión y mi vocación, que haya autores jóvenes, maduros pero jóvenes, como Daniel Pedreira, que logren hacer obras equilibradas, que logren hacer obras que son al mismo tiempo objetivas dentro de lo que cabe y críticas sobre el periodo en que estos personajes viven. Entonces esta es una segunda razón. La tercera razón que quisiera invocar sobre la naturaleza extraordinaria de esta obra es compartida, es un elogio compartido para Daniel y para la familia Belt, porque esta obra rescata los papeles personales de don Guillermo. Si no lo hubiera hecho Daniel y si la familia no hubiera tenido la lucidez de aceptar que él construyera esta obra, que es una construcción al final, los libros para quienes los escribimos son como una gran obra de repostería que hay que ir preparando con mucho cuidado. No es un pedazo de carne que se tira sobre un asador, sino que es una obra que requiere muchos ingredientes que se van colocando juntos hasta que se tiene el pastel. Si no hubiera sido por esta conjunción que me parece muy oportuna y afortunada de un historiador que, buscando al personaje, encuentra a su familia sobreviviente y esta a su vez le permite el acceso a sus papeles, no habríamos tenido libro y habríamos probablemente perdido la posibilidad que hoy tenemos de conocer mejor, y para muchas generaciones, porque esta obra ya se convierte en parte de un acervo que trasciende nuestro momento histórico, a uno de las figuras más importantes, me atrevería a afirmarlo, de la diplomacia no solo de Cuba, sino de América Latina, por su papel que él jugó, especialmente en la fundación de las Naciones Unidas y posteriormente defendiendo la República que se había perdido. Le decía a Daniel, y ahora don José Antonio lo retomó,
de manera brillante que Cuba ha dado al mundo una cantidad extraordinaria y muy potente de intelectuales. Lo hizo en la época republicana, de intelectuales de mucho tipo, ¿verdad? Políticos, artistas, filósofos, científicos. Entonces es una nación que tiene el talento humano que otras no poseen, y eso es fruto de su propia historia y de las diferentes corrientes humanas que llegaron a Cuba y que hicieron de Cuba un crisol cultural como el que lo es. Bueno, Daniel Pedreira se enmarca dentro de esa generación, y habiendo sido su profesor, puedo ser muy honrosamente reclamarlo como discípulo. Soy testigo de primera línea de la capacidad y del talento de Daniel, que estoy seguro nos dará muchas satisfacciones en el futuro. Daniel, en una decisión muy afortunada, pone dedica el libro de Bell, el nombre del libro es un instrumento de la paz, instrumento de paz, es como lo denomina. Yo creo que es una figura que él utiliza para subrayar la trascendencia del trabajo de Guillermo Bell como diplomático. Hay palabras que a veces de tanto usarse se desgastan. Trascendencia es una de ellas. Es que es un acto muy trascendente. Es que tiene una perspectiva muy trascendente. Y se nos olvida lo que ello implica. Algo trascendente, es decir, trascendere, que está más allá de lo inmediato, que podemos ponerlo en una perspectiva que nos permite verlo en la distancia. Algo trascendente es la construcción de la paz. Porque ciertamente uno puede encontrar muchas definiciones de paz, desde unas que son muy pequeñas, muy acotadas, que tienen que ver con la ausencia del conflicto. Sí, paz, y eso no es mucho mérito, no hay que tener mucho mérito para construir la paz como ausencia de conflicto. Incluso hasta los dictadores lo hacen, y lo hacen muy bien, ¿verdad? Porque es la paz de los cementerios, ahí se mueren todos, ¿verdad? Y entonces no hay conflicto. Hasta la otra paz, esa otra paz que es la que construyó Guillermo Bell, que es una paz que se hace a lo largo de un periodo muy largo, en un ejercicio que mezcla el servicio con el talento. Y esa es una paz muy complicada de construir, porque especialmente en el caso de los diplomáticos como Bell y los diplomáticos de un país como Cuba, durante el periodo que a él le tocó vivir y ser diplomático, no puede realizarse esa construcción en el vacío. No puede uno coger la construcción como coge un balón de fútbol e irse a la plaza a jugar con él, o quitárselo a los niños con los que uno está jugando y llevárselo para la casa, el balón. Tiene que jugarlo en un campo de juego enredado donde intervienen muchos agentes nacionales e internacionales que defienden sus propios intereses. Construir la paz en el mundo de la primera mitad del siglo XX requería entonces de múltiples talentos, de habilidad, de ingenio, de picardía, de sentido del humor, y también, como se demostró en el caso de Guillermo Bell, de un espíritu firme que tuviera la capacidad de señalar las fronteras entre la necesaria flexibilidad del diplomático y la obligatoria firmeza del estadista. Encuentro que el libro que Daniel nos ha regalado, porque es un regalo el que hace un escritor como don José Antonio y sus amigos del Pen Club a la comunidad cada vez que publican un libro, da esa posibilidad trascendente de entender ese proceso de construcción de la paz en un sentido que va más allá del horizonte inmediato que tenemos a la vista. ¿Cuán importante es la construcción de la paz? Bienaventurados los que construyen la paz, dijo Jesús. Porque no es sencillo construir la paz. Es fácil destruirla, pero no construirla. La construcción de la paz conlleva un ejercicio que parece un surcido, aquel surcido que hacían las monjitas en los conventos,
que requería de una habilidad que va desde lo más pequeño y la posibilidad más micro especializada hasta la posibilidad de saber cómo es que la obra va a terminar. Y en ese sentido, la contribución de Guillermo Belt a mí me parece fundamental. También se ha utilizado hoy, y se recoge en el libro, un calificativo del momento histórico de Belt, que yo creo que también hace falta recoger y subrayar, que es el concepto de la república. La república, que es la estructura que le tocó a Belt defender. Hay muchas formas de organizarse políticamente. Algunas han sido dominantes por mucho tiempo, y quizá una de las menos antiguas es la república, que si bien es cierto, en Occidente encontró un punto culminante en la experiencia de los romanos, en la Roma republicana, se perdió rápidamente porque la república, a diferencia de otras formas de gobierno, como la dictadura, otra vez, como la autarquía, es una de las más difíciles de preservar, porque como lo indica su propia etimología, la res pública, la cosa pública, implica el trabajo en la comunidad, implica de alguna manera el encuentro de diferentes grupos de interés que, siguiendo ciertas reglas, le permiten a esa comunidad desarrollarse y prosperar. La esencia republicana, y me refiero a ella en un sentido filosófico y no partidario, la esencia republicana es precisamente la del servicio y la construcción democrática, en la versión más nueva, que es la que surge y no se hereda de la Revolución Francesa. Esa depurada perspectiva republicana es una que Guillermo Belt propuso y luchó incansablemente por defender. Y hoy que nos tomamos a veces casi como una circunstancia dada el que vivimos en democracia, error garrafal de todas las democracias que se sienten invulnerables, me parece que recoger en la historia de Cuba el momento lúcido en que la república fue construida para destruirse después es otro acierto que Daniel nos permite recuperar gracias a la lectura de este libro. Y termino señalando un factor que no por ser íntimo resulta irrelevante, y es el concepto de familia y la cercanía humana de este gran diplomático a las personas con las que convivía en su entorno más cercano. Daniel hace una acertada búsqueda de ese perfil de don Guillermo Belt, la persona, el hombre, el hijo, el padre después, el abuelo, ya en Washington. Afortunadamente también nos permite acceder a ciertas fotos y tal, de una persona que no por tener el alto rango que tuvo, perdió su humanidad. Qué importante no perder la humanidad. Qué importante recuperar la cercanía humana en el ejercicio del liderazgo político y del ejercicio del liderazgo internacional. Por las circunstancias de mi vida en la política costarricense, he tenido ocasión la fortuna y el gran honor de conocer a muchos jefes de Estado, a muchos líderes académicos, intelectuales, personas que todos los días vemos en los medios de comunicación tomando decisiones a veces para bien y otras veces para no tanto. Y una cosa que siempre he recogido con agradecimiento, con gratitud, es cuando esas personas que he conocido no pierden esa capacidad de relacionamiento humano.
que son capaces de reírse un poco hasta de sí mismas, que son capaces de mantener el sentido del humor y la calidez que nos diferencia de otros seres, y que es al final de cuentas la esencia misma de nuestra divinidad, porque somos al final hechos a imagen y semejanza de Dios. Guillermo Belt Ramírez es un ejemplo de humanidad, de habilidad diplomática, de rectitud política. No fue perfecto, ninguna persona lo es, no siempre, él mismo lo diría, tomó decisiones correctas, también se equivocó, como todas y todos nos equivocamos. Es probable que, al igual que muchos otros cubanos de su época, se sintiera en algunos momentos traicionado por los compañeros de camino con los que tuvo que convivir, pero eso en nada desmerece su obra y más bien la exalta, porque a pesar de todos esos avatares, Guillermo Belt hizo lo que creo todas y todos nosotros debemos aspirar a hacer con nuestra vida y con nuestro esfuerzo, que es, como ya lo señalé, ser instrumentos de la paz. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al autor, Daniel Pedreira, pero antes quiero decirles que, como todos ustedes saben, esta es una obra que fue escrita en inglés, así no sucedió con su primer libro de este género, El último constituyente, el libro dedicado a la vida de Emilio Ochoa. Esto tiene mayor alcance al ser escrito en inglés, está ilustrado con múltiples fotos y el prólogo fue hecho por el diplomático norteamericano James Cason, que, como ustedes saben, fungió como representante diplomático de Cuba, de Estados Unidos en Cuba, cuando dirigió la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, que todavía no era pues con categoría de embajada. Posteriormente fue embajador en Paraguay, alcalde de Coral Gables, así como en la contraportada de esta magnífica obra van a encontrar comentarios de destacadas personalidades, historiadores, escritores, académicos, y es muy importante eso, que este libro tenga ese alcance que tenga. Quiero decir que hay una cosa en la obra de nuestro querido Pedreira, Daniel Pedreira, y es que Daniel ha escrito esta obra con la mirada lejana y cercana del investigador, del académico, de quien no vivió los avatares del momento y no está influenciado, como es lógico, por posiciones subjetivas. Daniel lo ha hecho todo desde la lejanía cercana, como un gran investigador. Por eso yo creo que esta obra, como la anterior, la de Emilio Ochoa, es tan importante. La de Emilio fue en español, esta es en inglés. Y bueno, sin más, el autor, Daniel Pedreira. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Albertini, no solo por sus palabras, sino por ayudar a copatrocinar este evento con el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, por invitarme a su programa recientemente en el Canal 17 para promover esta obra. También quiero dar las gracias a la Biblioteca de Coral Gables, al sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade, a Alejandro Álvarez de la Biblioteca de Coral Gables, y también a Rosa y Alex, que estaban por acá. Gracias por ayudar a organizar todos los detalles y los pormenores de este evento. Gracias al doctor Solís también por acompañarnos hoy, que para muchos es presidente Solís, para mí es profesor, así que me enorgullece mucho que esté aquí y que haya dicho esas palabras
tan positivas. Quiero mencionar que aquí también se encuentran algunos miembros del Partido Auténtico en el exilio, su presidente Gustavo León, Iván Sánchez, Catalina Martín, Ana María Rojas, que han también ayudado a que yo conozca un poco más sobre la historia del Partido Auténtico y su papel en Cuba, que claro, Guillermo Belt era miembro de ese partido, así que gracias por siempre estar ahí. Y quiero reconocer también a Marián Prío Odio, hija del expresidente cubano Carlos Prío Socarrás, que también fue muy influyente en parte de esta historia y en la historia de Cuba en general. Y finalmente quiero reconocer a una persona que estuvo desde el principio de mis intereses históricos, políticos, culturales, mi maestra de séptimo y octavo grado, Miriam Buitrago, de la escuela Carver Middle School, maestra de humanidades, quien me abrió los ojos a la historia, la cultura, la sociedad y bueno, de ahí ha venido todo lo que ha venido después. Gracias. En un mes se celebran los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana o de San Cristóbal de La Habana. Y exactamente en una semana, el jueves que viene, el 24 de octubre, se celebra el Día de las Naciones Unidas, que se celebra todos los años, conmemorando la fecha en la cual la Carta de las Naciones Unidas entró en vigor. Y estos dos aniversarios complementan dos aspectos de la vida de Guillermo Belt muy importantes. Uno, el de alcalde capitalino de la capital de Cuba, La Habana, y abogado habanero, y el de diplomático y fundador de las Naciones Unidas. El subtítulo del libro en inglés, lo que no se traduce muy bien al español, pero viene siendo algo como la vida circular o redondeada del embajador Guillermo Belt Ramírez. Eso se refiere a diferentes puntos que voy a enfatizar ahora. El primero comienza con su perfil histórico, el perfil de su familia, su ascendencia. Un antepasado de Belt, que se llamaba Humphrey Belt, no un nombre muy cubano y es porque no lo era, llegó a la colonia de Jamestown en Virginia en 1635. Ahí se establece la familia durante generaciones, y esto van a ver después porque es importante. En el siglo XIX, John Benjamin Belt fue el primer Belt que fue a Cuba como tutor de los hijos del capitán general de España en Cuba, Francisco Serrano y Domínguez. Ahí se casó con María del Carmen Muñoz Baena y Romay, que era nieta del doctor Tomás Romay Chacón, que muchos de ustedes conocerán, era médico que introdujo la vacuna de la viruela en Cuba. Son un médico muy destacado. Y durante esa época la residencia del capitán general era el Palacio de los Capitanes Generales. De nuevo, este punto van a ver cómo se une con la historia. El hijo de John Benjamin, Jorge Alfredo Belt Muñoz, fue secretario de la presidencia en el gobierno de Tomás Estrada Palma. Y como tal, en aquella época ya, con la salida de los españoles, la llegada de la República, el Palacio Presidencial en Cuba, la residencia oficial y su oficina, era el Palacio de los Capitanes Generales. Llevan dos generaciones de Belts que trabajan con el líder de Cuba de una forma u otra en el mismo edificio. En esta época nace Guillermo Belt Ramírez, el 14 de julio de 1905, que va a ser la tercera generación que trabaja con un gobernante cubano. Belt estudia en el colegio de La Salle, viene de una familia muy católica. Luego estudia Derecho en la Universidad de La Habana, estudia una maestría en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Y en 1933, con la caída del gobierno de Gerardo Machado, a la cual se opuso, él es nombrado secretario de Instrucción Pública en el gobierno del doctor Carlos Manuel de Céspedes
y Quesada, que duró poco tiempo. Fue derrocado el 4 de septiembre del mismo año y claro, Belt cesó en su cargo entonces. Pero un par de años después, como ya mencioné, fue nombrado alcalde de La Habana, Belt, en 1935, ocupó el cargo hasta 1936. En aquel entonces el ayuntamiento de la ciudad de La Habana era el Palacio de los Capitanes Generales. O sea que en el mismo edificio 3 generaciones trabajaron para el servicio del cubano. Como alcalde, aunque solo estuvo un año, tuvo una gestión muy fructífera. Restauró el nombre de las antiguas calles habaneras, nombró al doctor Emilio Roy de Leucerin, primer historiador de la ciudad de La Habana, abrió el Hospital Municipal de Infancia, creó el barrio de Vista Alegre, y en esa época la alcaldía también era un puesto en el gabinete presidencial, o sea que estuvo como miembro de los gabinetes de los presidentes Carlos Mendieta y José Barnet. Luego regresó a su bufete de abogados en La Habana y unos años más tarde, ya con la Segunda Guerra Mundial en su apogeo y Cuba siendo una nación aliada, pasan los años, pero Cuba tuvo ese papel de asistencia en la guerra. Como sabrán, hundieron un barco alemán en las costas cubanas, o sea, una misión de patrulla, principalmente en el Caribe. Para el 1 de junio de 1944 se celebran elecciones en Cuba, conocidas como la Jornada Gloriosa. Ganó el doctor Ramón Grau San Martín. Y aquí es donde Belt entra en la diplomacia cubana. A finales de ese año, o sea, el doctor Grau toma posesión el 10 de octubre de 1944 y poco después nombra a Belt, que ya para esta época había desarrollado una amistad con él, lo nombra embajador de Cuba en los Estados Unidos y a la misma vez en la Unión Soviética. Eso ahora nos parece un poco raro porque son dos países muy lejanos, tanto ideológicamente como geográficamente, pero en esa época ambas naciones eran aliadas durante la guerra. Su antecesor, Aurelio Fernández Concheso, también había sido nombrado a ambos cargos. Por lo tanto, en esa época era bastante común. Y también a finales del 44 es nombrado embajador ante la Unión Panamericana, que es la precursora de la Organización de Estados Americanos. Y eso lo hacían los países latinoamericanos en particular, porque ya que tenían un embajador en Washington para cortar costos, para tener una misión más productiva, nombraban a sus embajadores a varios cargos a la vez si la sede de estas organizaciones eran en el mismo sitio. En este caso, la sede de la Unión Panamericana era en Washington, igual que la embajada de Cuba. Para 1945 ya la guerra iba terminando. Fue jefe de la delegación en la conferencia de San Francisco, que buscaba, ya que se estaba ganando la guerra, buscaba ganar la paz y crear lo que hoy son las Naciones Unidas. Allí, junto con los demás delegados cubanos que fueron en la delegación, luchó en contra del veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no pudo obtener, pero luchó arduamente en contra. También apoyó los organismos regionales como la Unión Panamericana, que en esa época era quizás la primera organización regional que existía antes de las Naciones Unidas y después han venido más. Apoyó la entrada de Argentina a las Naciones Unidas, que era un tema controversial por el papel que jugó Argentina de neutralidad o de ambivalencia durante la guerra.
Y bueno, eventualmente, cuando se termina la conferencia de San Francisco en junio de 1945, firmó la Carta de las Naciones Unidas a nombre de Cuba. Algo que la historia recuerda sobre él. Para 1946 ya viene el desarrollo de las Naciones Unidas, en la cual él sigue participando como embajador. En 1947 es delegado de Cuba ante la Conferencia de Río de Janeiro, y allí se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como el TIAR. Entró en vigor el 3 de diciembre de 1948 y hoy el TIAR es si leen sobre Venezuela, el TIAR es un tema actual, porque han pedido que se activara el TIAR en el caso venezolano, y está el debate ese sobre el TIAR, o sea que sigue muy vigente. Estaba hablando en las Naciones Unidas, olvidé decir, casualmente hoy, se le dio un asiento a Venezuela en el Consejo de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y era uno que estaba contestando Costa Rica, por 9 votos creo que fue, que no se lo dieron a Costa Rica, se lo dieron a Venezuela, para que vean cómo han cambiado las cosas, pero bueno, se trata de hacer lo que se puede. Volviendo con el TIAR y hablando de Costa Rica fue el primer país que invocó el TIAR poco después de que se aprobara el 3 de diciembre de 1948 contra Nicaragua, acusando a la nación vecina de tratar de derrocar al gobierno costarricense, y la situación se resolvió pacíficamente. Luego, en 1948, al año siguiente, viene la Conferencia Panamericana en Bogotá, Colombia. Belt va de delegado, y aquí en esta conferencia, ya bajo el marco de las Naciones Unidas, se planea crear lo que hoy es la Organización de Estados Americanos, la OEA, como sucesora de la Unión Panamericana. Estando allá Belt y las otras delegaciones latinoamericanas, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que fue el candidato a la presidencia por el Partido Liberal en Colombia, y estalla una sublevación, una revuelta masiva llamada el Bogotazo. La historia lo recoge así. En esa época, en Bogotá también hubo un congreso paralelo de estudiantes latinoamericanos que se oponían a la creación de la OEA, y en ese congreso participó Fidel Castro con otros estudiantes cubanos. Cuando estalla el Bogotazo, los cubanos, Fidel Castro y los cubanos, van a la embajada de Cuba en Bogotá a buscar asilo y a buscar salida del país. Y en esa época, aunque Belt no era el embajador de Cuba en Colombia, estuvo presente y, como cualquier embajador diplomático, ayudó a estos cubanos que buscaban salir del país, montándolos en aviones de carga de ganado para lograr que salieran del país. Y bueno, luego fue un momento que Belt reflexionó mucho sobre esos acontecimientos, dada la historia después con Fidel Castro. Pero bueno, volviendo a la conferencia de la OEA, después que los ánimos se tranquilizan en Bogotá, se funda la Organización de Estados Americanos. Guillermo Belt firma la carta de la OEA también, y en 1948 también, ese mismo año, hay elecciones en Cuba, también el 1 de junio ganó Carlos Prioso Carrás, y ya viene un cambio de gobierno para octubre de ese mes, o sea que ya la gestión de Belt, en gran parte por su amistad con Grau, va terminando. Para el 10 de diciembre, antes de finalizar el año,
se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que Cuba trabaja arduamente y dejó una marca muy importante, y Belt, claro, como jefe de la delegación cubana ante Naciones Unidas, jugó un papel. Y también se firmó la Convención contra el Genocidio, que se firmaron a la misma vez, pero muchos recuerdan la de derechos humanos, pero la de genocidio también tenía mucha resonancia, dada la experiencia del Holocausto y demás. Para principios del año 49 le ofrecen la embajada de Cuba en Londres, la rechaza y regresa a Cuba ya para reestructurar su bufete de abogado y seguir su carrera legal. En el año 1950, el año siguiente, el doctor Grau, ya expresidente, le pide que se lance para senador por la provincia de La Habana, porque había muerto el senador que ocupaba el cargo, José Manuel Alemán, y querían que Belt lo ocupara. Belt no tenía muchas ganas de postularse, pero por amistad con Grau lo hizo. Fue una campaña en contra de eran cuatro contrincantes: Virgilio Pérez por el Partido Auténtico, Eduardo Chivas por el Ortodoxo, Belt por los auténticos disidentes o grauistas, y Aníbal Escalante por el Partido Comunista. Terminó ganando Eduardo Chivas, una campaña muy violenta de parte de los ortodoxos, se puede ver, y yo aludo a ella en el libro, pero se puede ver en las revistas el lenguaje de la campaña muy negativo. En 1952 llega el golpe de Estado de Fulgencio Batista, y ya para esa época él continuaba en su carrera de abogado y también de profesor de Derecho en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, hasta que llega el 1 de enero de 1959. Ahí se encontraba él en Múnich, Alemania, en un viaje de negocios, y hablando con su hijo por teléfono, el hijo le dijo: las cosas aquí van de mal en peor, no vuelvan a Cuba. Entonces la familia vino a Estados Unidos, se radicó en Bethesda, Maryland, que es en los suburbios de Washington, D.C., que en sí ahí está el círculo del hecho de que esa era el área de donde venían sus antecesores americanos, precisamente. Bueno, radicaron ahí hasta que él falleció. Pero en esa área, en esos años de exilio, mantiene activos sus contactos políticos, contactos diplomáticos en el área de Washington, todo a favor de Cuba, o sea, siempre buscando quién podía hacer algo por la situación en Cuba, y siempre enalteciendo los problemas de los presos políticos, de las víctimas de la represión en Cuba. Al punto que muchos en la prensa, en el gobierno, buscaban su opinión y su experiencia como diplomático, a ver qué opinaba él sobre la situación que se estaba atravesando, hasta que fallece en el área de Washington, como mencioné, en 1989, en julio. Y bueno, ese es un resumen de la historia de Guillermo Belt, que está en el libro, pero quería hacer una comparación, porque ya se mencionó el libro que escribí sobre Emilio Ochoa, que algunos estuvieron cuando lo presenté, pero son dos libros que tienen muchas diferencias, y son dos vidas muy diferentes, pero a la misma vez tenían muchas similitudes, y quiero tocar en algunas de ellas. En el caso de Belt, en cuanto a ascendencia, la ascendencia estadounidense y española, mientras que Emilio tenía una ascendencia netamente española. Y eso quizás en su forma de ver las cosas tuvo cierta influencia. Millo, le digo Millo porque todos aquí los que lo conocieron le decían Millo, así que él decía que él era un guajirito de Holguín, que estudió estomatología, era dentista. Belt era un abogado de La Habana, una familia destacada. Belt comenzó su carrera política como secretario de Instrucción Pública, Millo como delegado a la Asamblea Constituyente,
de 1940. Cabe recalcar que el cargo de Millo fue electo popularmente, el cargo de secretario, claro, fue un nombramiento presidencial. Belt nunca ganó una elección política. La única elección a la que se presentó, que fue la del año 50 para senador, la perdió. Millo ganó 4 elecciones, una de delegado a la constituyente, 2 de senador y una de representante. Tuvieron diferencias políticas, aunque no necesariamente ideológicas. Belt era incondicional del expresidente Grau, y Millo, que comenzó como miembro del Partido Auténtico, luego formó parte o encabezó la rama disidente de ese partido y fundó el Partido del Pueblo Cubano, conocido como el Partido Ortodoxo. La vida de Belt es una vista hacia las relaciones internacionales de Cuba, la diplomacia cubana, las relaciones con el hemisferio, con los Estados Unidos y con Europa principalmente. Y durante la misma época, el libro y la vida de Millo Ochoa es una vista hacia la política doméstica de Cuba, las elecciones, los partidos políticos, las pugnas políticas dentro de Cuba. Ochoa se exilió en Miami, donde, como dije, muchos lo llegaron a conocer. Falleció en el 2007, tenía 99 años de edad, le faltaba una semana para llegar a los 100 años. Y aquí muchos le conocieron y por eso nombré el libro como el último constituyente. Belt se exilió en Washington y falleció en 1989, hace 30 años este año. Pero entre las similitudes, Belt y Ochoa, ambos formaron parte de la generación del 92, del 1902, como yo le llamo. Son las personas nacidas alrededor de la independencia de Cuba, esa primera década, que luego en los años 30 y 40 fueron los dirigentes de la política cubana y crecieron en el ámbito de la enmienda Platt, de los debates de la enmienda Platt, la influencia de la enmienda Platt en Cuba, y lucharon por su abrogación. Ambos participaron en las luchas antimachadistas de los años 30. Los dos eran antibatistianos y recalco eso porque muchos hoy en día, si alguien no era fidelista, dicen que era batistiano, y o sea, hay muchas dualidades. Si uno es una cosa, tiene que ser otra. Y en el caso de ellos sobre todo eran democráticos, eran demócratas. No les gustaba la dictadura batistiana, pero tampoco apoyaron la castrista, principalmente porque conocían a Fidel Castro desde años anteriores. Belt lo conoció en Bogotá y vio cómo era. Millo era de Oriente, de la misma provincia, y sabía muchos pormenores de la vida de Castro que no le convencieron nunca. Pero ante todo, los dos murieron en el exilio, vivieron y murieron en el exilio, y se les conoció por ser decentes y honestos, tanto entre sus colegas como entre el pueblo cubano, gran parte del pueblo cubano. Y ante todo, como iba a decir, fueron cubanos, y creo que los debemos de recordar así. Bien, muchas gracias. Todo tiene un inicio. Y siempre yo me he preguntado, claro, los padres de Daniel son cubanos, son exiliados, nos acompañan hoy aquí. Yo me preguntaba, bueno, este interés de Daniel, todo tiene un inicio. Aquí está la chispa. Usted la ve tan tranquila ahí. La profesora Miriam Huitrago es una chispa, tremenda chispa. Y prendió la mecha de Daniel. Fue una de las personas. Gracias, profesora. Es una persona grata. Yo le decía, entre los miles de estudiantes que yo he enseñado, Daniel nunca se ha olvidado de mí.
todas las navidades me envía una tarjeta. Claro, hay otros estudiantes que saludan, pero la gratitud yo creo que es una característica del alma y yo lo tengo como escritor, me enorgullezco de haberle enseñado en 7º, 8º grado, pero me enorgullezco más de la persona que es. Una gran persona que contribuye a la paz del mundo. Bueno, yo creo que todos aquí le damos las gracias y pido un aplauso para la profesora. Bueno, es el momento de hablar con el autor y con el doctor Solís. No todos los días se tiene un presidente presente. No voy a decir de cuerpo presente porque eso tiene que ver con las funerarias. No, presente, en materia. Así que preguntas para Daniel, por favor, para el autor. Mi querido e inquieto doctor Gustavo León. Bueno. Que por cierto, el doctor Gustavo León también es un escritor cubano, médico de profesión, cirujano, profesor universitario, pero está haciendo una magnífica obra sobre una parte específica de la historia republicana de Cuba, sobre todo lo que tiene que ver desde la caída de Machado con los dos gobiernos auténticos. No sé cuándo terminará, pero ya va por el tercer libro, mi querido doctor. Bueno, este va a ser el quinto ya. Sí. Pero bueno, yo entiendo el trabajo que ha hecho él, porque a mí me ha sacado sangre y noches sin dormir. Te felicito, por supuesto, Daniel. Eres una persona excepcional, no solamente como ser humano, sino como escritor. En la obra que hiciste anteriormente, que yo pude adquirir el libro sobre Emilio Ochoa, y por supuesto que lo voy a adquirir, yo le pregunté si cogían tarjeta de crédito, así que yo busco otra forma. Pero quería preguntar, esto dentro del marco que tú has hecho en el estudio tan exhaustivo, al lado de tu profesor también, cuéntame qué fue lo que más te impresionó de la vida de Guillermo Belt entre la etapa de 1933 a la etapa de 1940. Bueno, en esa etapa lo que más me impresionó fue su labor como alcalde. O sea, que en un año que muchos alcaldes en un sistema normal, o sea, un alcalde que entra un alcalde electo, o sea, termina un periodo, entra otro alcalde. El primer año están buscando cómo es el trabajo, cómo se desenvuelve o sea, qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Eso en un marco democrático de regularidad. En el marco de Belt de los años 30, donde habían salido del machadato, había la convulsión política, que los gobiernos nacionales estaban cambiando con frecuencia, a nivel local también estaban cambiando con frecuencia, los alcaldes tenían que renunciar por diferentes presiones, que en un año él pudiera llegar, como se dice en inglés, hit the ground running, y lograr tantas cosas a beneficio de Cuba, no solo a beneficio de Cuba en aquella época, sino cosas que cambiaron cómo lucía La Habana, cómo era La Habana, las obras que terminaron de restauración de diferentes plazas, por ejemplo, durante su época, la creación de los cuadernos de la ciudad de La Habana, que para la cultura de Cuba y hoy incluso los que estudian la historia de la cultura de La Habana es un recurso muy valioso. Que todo eso se lo pudiera lograr en un año, para mí fue impresionante. Y bueno, solo me queda sospechar que si hubiera tenido un periodo más largo, hubiera hecho mucho más. Y ese era el calibre que tenía, o sea, a nivel local. Estamos hablando, aunque la capital de La Habana, bueno, como en la mayoría de los países en América Latina, es la ciudad más grande, pero a nivel local pudo administrar muy bien la época que le tocó. Y eso fue lo que más me sorprendió sobre él, en esa época por lo menos. Y hay algo sumamente importante.
que yo quiero destacar, y es que esta obra de Daniel Pedreira pertenece al patrimonio cultural cubano. El régimen castrista trató de destruir la historia, reescribirla, inventarla a partir de la llegada de ellos al poder en el 1959. Han pasado 60 años, pero ha sucedido lo mismo que pasó con el colonialismo español. Parte de la gran obra cubana que se escribió en el siglo XIX fue en exilio. Sin embargo, hoy está en Cuba, enriquece ese patrimonio cultural cubana. Se me ocurre pensar en dos grandes, Cirilo Villaverde como novelista, con su Cecilia Valdés, y un José Martí, que enriqueció no solo la cultura cubana, sino hispanoamericana, en general del mundo hispano. Y eso es parte de eso. Esto volverá a Cuba, esto es parte de Cuba. No han podido escindir la historia está aquí, representada por sus escritores, poetas, historiadores, y nosotros nos sentimos muy orgullosos en el Pen Club de contar con figuras como Daniel Pedreira. Yo pido un aplauso para Daniel Pedreira. Si no hay alguna pregunta más. Daniel, ¿cuánto te llevó a escribir el libro? Yo sé que estabas con tu doctorado y estabas con otras diferentes actividades. ¿Cuánto fue? ¿Dedicabas 1 hora, 2 horas al día? No, es que eso también sucedió con el primer libro mío. Y nada, porque como empecé tan joven y entre el trabajo, el estudio y nada, no recomiendo hacer los libros como hice estos primeros 2, pero me demoró. Yo conocí al hijo de Guillermo Belda en el 2006 y lo entrevisté en aquella época, sin ideas de escribir el libro. Yo tenía interés general en la diplomacia cubana de la época y me interesó la figura después. Y fui poco a poco escribiendo, pero nada, lo escribía, lo dejaba 1 año y medio, volvía. Y ya cuando estaba haciendo la maestría en Virginia, que era en operaciones de paz, y ya tenía más conocimiento sobre las funciones de las Naciones Unidas, etc. Ya, bueno, traté de añadir un poco más de material, y ya cuando Estados Unidos y Cuba establecieron relaciones, dije, este libro tiene que salir ya. Entonces ahí me apresuré, claro, eso tardó todavía, pero me apresuré ya a terminarlo. Y nada, buscando editoriales, que eso siempre tarda un poco, pero por suerte el año pasado encontré Lexington Books y les interesó la obra y me la publicaron. Y ahora todavía estoy en el doctorado, o sea que no he terminado, ni esto es parte de la... Pero espero que la tesis no demore tanto. Que bueno, es lo próximo, así que gracias. Bueno, y antes de concluir, quiero decirles que Daniel Pedreira ha escrito un tercer libro, que próximamente lo va a presentar el Pen Club, porque es la historia del Pen Club desde la época republicana en Cuba, los años de silencio que le impuso el castrismo y su resurgimiento en la ciudad de Miami, independientemente que tenemos miembros cubanos alrededor del mundo. Ese libro, el editor, uno de los editores está aquí, que es nuestro querido Luis de la Paz. Es un libro bilingüe, inglés, español, con una cantidad de fotos inmensa, donde aparecen muchas personalidades, por ejemplo, Orlando Rodríguez Sardiñas, Orlando Rosardi, que fue fundador del Pen Club. También aparecen muchos actos en muchos eventos. Así que para eso vamos a comprometerlo, que también tienen que asistir a la presentación del libro del Pen Club, porque es historia que hemos escrito. Si no hay más preguntas, pues damos terminado este magnífico acto. ¿Sí, Daniel? Sí. Si les interesó la presentación, o si conocen a alguien que no pudo estar presente hoy, el sábado que viene, voy a dar una charla similar en la reunión plenaria del Club de Leones Maebi Buenavista Biltmore,
No va a ser la misma charla, va a ser un poco distinta, así que no voy a repetir nada, pero el que le interesa es a la 1 de la tarde en el restaurante La Fragua, que queda cerca de Flagler. Así que si quieren más información o están interesados, me dejan saber. Gracias. Bueno, reiterándole las gracias al doctor Luis Guillermo Solís Rivera, que sabemos que es un hombre muy ocupado, pero bueno, pues fue profesor de Daniel y no podía faltar hoy aquí. Gracias, doctor, por su asistencia. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy.